Normalmente, bueno, cuando pensamos en la experiencia de ir al teatro a ver una obra convencional, digamos que existe esta expectativa implícita de tener una red de seguridad absoluta. Claro, totalmente. O sea, hay un guión meticuloso que se escribió durante años, hay marcas en el escenario precisas al milímetro, diseño de luces, es un entorno súper predecible. Sí, meses de ensayos agotadores para que todo salga perfecto. Exacto. Es, si lo pensamos bien, como ver a un equilibrista cruzar un abismo, pero con un arnés gigante sujetándolo y una red enorme y súper acolchada justo debajo de él. Y es una analogía muy precisa, fíjate, porque esa preparación tan exhaustiva es lo que nos da confort como espectadores. Ajá, nos relaja. Minuto 42. Es un control total. Ese control nos permite dejarnos llevar por la ficción sin preocuparnos por los humanos reales que están ahí, sudando sobre el escenario. Pero luego entras al mundo de la improvisación teatral y bueno, de repente, antes de que empiece la función, alguien entra con unas tijeras y corta esa red de seguridad. Literalmente. Le quitan el arnés al equilibrista, le vendan los ojos y lo empujan a la cuerda floja sin ningún tipo de previo aviso. Así que hoy, para quienes nos escuchan y para mí misma, porque estoy súper intrigada, el objetivo de esta inmersión profunda es explorar precisamente eso. Y es un tema fascinante. Sí, totalmente. Hoy nos sumergimos de lleno en las entrañas de este arte escénico, basándonos en nuestra fuente principal, el texto The Improv Handbook o el Manual de Improvisación de Tom Salinsky y Deborah Frances White. Y nuestra misión es desmenuzar esa sección inicial, la gran pregunta: ¿qué es realmente la improvisación? Y me encanta que empecemos por ahí, porque es una pregunta que va mucho más allá de, digamos, intentar ser la persona más graciosa de la sala. No se trata solo de inventar cosas en el momento. Claro, la gente piensa que es solo hacer reír rápido. Exacto. Pero si analizamos este fenómeno con rigor, la improvisación es como un laboratorio en tiempo real sobre la psicología humana. Nos enseña cómo funciona nuestra mente cuando se nos despoja abruptamente de esa red de seguridad de la que hablabas. ¡Wow! Un laboratorio psicológico. Sí, porque muestra nuestros instintos de supervivencia más primarios, evidencia nuestros miedos al rechazo social y sobre todo muestra esa capacidad milagrosa de construir una historia colaborativa bajo una presión extrema. Ok, vamos a desglosar esto, porque creo que el mayor mito que debemos derribar primero es la línea de tiempo, ¿no? Ah, sí, el origen histórico. Exacto. Si le preguntas a cualquier persona en la calle, estoy segura de que asumirán que la improvisación moderna nació hace, qué sé yo, un par de décadas. Tal vez en los 80s o 90s en algún club de comedia oscuro de Norteamérica. Es lo que todos asumen, claro. Pero, y esto me voló la cabeza en las fuentes, la realidad histórica es muchísimo más antigua. Sus raíces verdaderas nos transportan directamente a Italia. Estamos hablando de la comedia del arte, del siglo XV. Así es, siglo XV. Y la mecánica de la comedia del arte es fundamental para entender lo que hacemos hoy en día. A ver, cuéntame más de eso. Bueno, en ese entonces, las compañías teatrales itinerantes no viajaban con guiones masivos y rígidos en sus maletas. O sea, lo que hacían era trabajar sobre un ecosistema de personajes arquetípicos que tanto ellos como el público conocían a la perfección. Como, personajes muy marcados. Exacto. Tenían al sirviente astuto como Arlequín o al anciano avaro que era Pantaleón. Y lo que los actores tenían era un canovacho. Un canovacho, ajá. Sí, un lienzo o esquema básico de la trama. Por ejemplo, el director les decía: Pantaleón intenta casar a su hija, pero Arlequín roba la dote. Y ya. Sobre esa estructura básica, los actores improvisaban absolutamente todo el diálogo. ¡Wow! ¡Qué locura! Y adaptaban los chistes a la ciudad en la que estaban actuando ese día. La extemporización no era, digamos, un truco para hacérselos graciosos. Era la tecnología teatral más eficiente que tenían para sobrevivir en las giras. Es fascinante ver cómo eso mutó, porque luego, en el libro damos un salto temporal enorme de 500 años. Llegamos a la década de 1930 con una figura fundacional que es Viola Spolin. Viola Spolin, la pionera. Sí, y ella no estaba intentando revolucionar la comedia comercial ni nada por el estilo. Ella estaba trabajando en teatro comunitario en Chicago, con niños. Ajá. Y se dio cuenta de que los niños, cuando se les pedía actuar con un guión, se ponían rígidos, sonaban súper falsos. Así que inventó una serie de juegos teatrales. Como los que se usan hoy en día en casi cualquier taller. Exacto.
Juegos donde, no sé, tenían que reflejar los movimientos del otro como si fueran un espejo o hablar en un idioma inventado. Y al enfocarse en las reglas del juego, los niños olvidaban que estaban siendo observados. Y de repente, ¡bam!, surgió una actuación increíblemente natural. Ese es el verdadero genio de Spolin. O sea, usar el juego como una distracción para apagar esa voz de autocrítica que tenemos en el cerebro. Pero el punto de inflexión definitivo, y el texto lo marca muy bien, ocurrió durante una demostración pública. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Spolin hizo algo inaudito para la época. Se dirigió al público presente y les pidió una sugerencia aleatoria para iniciar la escena de los niños. Y en ese preciso instante, sin saberlo, creó la técnica fundacional de la improvisación moderna. ¡Wow! ¿Pedir sugerencias al público empezó ahí? Sí, y luego, en los años 50, también en Chicago, un grupo llamado los Compass Players tomó esa idea. Ah, sí, los Compass Players. Exacto. Estaban liderados por David Shepard y por Paul Sills, que casualmente era el hijo de Viola Spolin. Ellos tomaron esa chispa de los juegos y la comercializaron. Dijeron algo así como, ¿qué pasa si cobramos entrada para ver a adultos haciendo esto en un cabaret? Y al hacer eso, al llevarlo frente a una audiencia adulta que pagaba su entrada por ver comedia, chocaron de frente con uno de los conceptos, creo yo, más brillantes de todo este libro. El famoso problema del pato en patineta. The Skateboarding Duck. Exacto. Es una metáfora perfecta que captura el gran obstáculo de este arte frente al público. Totalmente. Esencialmente, este concepto describe un cisma inevitable que ocurre en la improvisación entre lo que es el proceso y lo que es el contenido. A ver, explícanos cómo funciona eso. Bueno, cuando el público ve a los actores pedir una sugerencia al azar, digamos que piden una palabra y alguien grita ¡piña! Y en 5 segundos los actores construyen una escena sobre una piña. La audiencia sufre un cortocircuito. Se maravillan del proceso en sí. Del riesgo de hacerlo en vivo. Exacto, del asombro por el riesgo. Es exactamente igual a ver a un pato andando en patineta por la calle. O sea, la gente se detiene, se maravilla y aplaude simplemente por el hecho de que sea físicamente posible que un pato ande en patineta. O nadie critica la técnica del pato, ¿verdad? No, claro que no. O sea, nadie en la calle dice, uy, fíjate que el pato no flexionó bien las rodillas al dar la curva en la patineta. Simplemente aplauden el milagro. Tal cual. Y en el teatro, hacer eso es súper peligroso. A mí se me ocurre una analogía. Es como si yo invitara a la audiencia a verme cocinar una cena gourmet de 3 tiempos, pero la cocino en una fogata, a medianoche, bajo una tormenta y con los ojos vendados. Me gusta esa imagen, ¿sí? Si logro presentar el plato sin quemarme o incendiar el bosque, todo el mundo estaría de pie aplaudiendo y gritando de la emoción. Pero, y aquí está el detalle, si luego pruebas la comida de ese plato, probablemente sepa a carbón, crudo y a tierra. Es asombroso por el riesgo, sí, pero la duda que me surge es, ¿acaso este asombro por el riesgo no es una receta para la mediocridad? Absolutamente. O sea, ¿no condiciona a los actores a ser perezosos si al final a nadie le importa la calidad real de la escena? Lo fascinante de esto es que, psicológicamente hablando, el riesgo del que hablas es vital. Es la savia que mantiene viva a la improvisación. ¿Tú crees? Estoy convencido. No podemos eliminarlo sin matar la esencia de este arte. Pero tienes toda la razón en tu diagnóstico. Si el público solo admira el truco de magia inicial, los actores se vuelven comodinos. Se relajan. Sí, dejan de esforzarse por crear personajes tridimensionales o por armar una historia coherente. Porque, o sea, saben que un chiste barato les dará el aplauso del pato en patineta. Así que para evitar que esto colapsara en un simple truco barato, se necesitaba una estructura formal. Una arquitectura. Exacto. Y aquí es donde entran 2 pioneros monumentales en los años 50 y 60. 2 gigantes que propusieron filosofías radicalmente opuestas para solucionar esto. Ok, vamos a hablar de estos 2 gigantes. Porque si el problema del pato en patineta amenazaba con destruirlo todo, estas 2 mentes maestras construyeron los salvavidas. Empecemos primero con Keith Johnstone. Gran figura, sí. Él empezó trabajando en Londres, en el Royal Court Theatre. Y luego se mudó a Calgary, en Canadá. Y el texto cuenta que Johnstone sentía un profundo desprecio por lo que él mismo llamaba el teatro de taxidermia. Teatro de taxidermia. Me encanta el término. Sí, para él, el teatro tradicional británico era como un animal disecado. O sea, se veía muy bonito, muy estético, pero estaba muerto por dentro.
no tenía pulso. Y entonces tuvo una epifanía loquísima. Se puso a observar peleas de lucha libre profesional. Y ahí entendió todo. Notó que el público en la lucha libre gritaba, lloraba, se ponía de pie y se apasionaba, mientras que en los teatros serios de Londres la gente apenas tosía educadamente en sus asientos. Es que Johnston analizó muy bien ese fenómeno de la lucha libre. Entendió que la pasión desenfrenada del público derivaba directamente de ver los riesgos visibles. Había mucho en juego. Claro, en el cuadrilátero hay ganadores y perdedores súper claros. Hay injusticias dramáticas, hay villanos a los que odiar. Así que decidió tomar toda esa hostilidad y esa competitividad simulada y la inyectó directamente en el teatro de improvisación. Y vaya que lo logró, porque los formatos que inventó Johnston parecen diseñados específicamente para estresar al actor. Totalmente. Creó, por ejemplo, el Theater Sports, que es básicamente equipos de actores compitiendo como si fueran atletas, con jueces severos que le mandan paletas de puntajes. Ajá, como en las Olimpiadas. Exacto. Luego inventó el Misetro, un formato darwiniano de eliminación donde el público va dando puntuaciones arbitrarias y deciden quién se queda y quién se va a su casa. Es muy cruel, de hecho. Súper cruel. Y los que sobreviven en el escenario agarran este subidón de adrenalina y sienten que pueden hacer cualquier cosa. Pero el más caótico de todos es el Guerrilla Theater. Ahí los actores se dirigen unos a otros y si al público no le gusta la escena, el actor tiene que cumplir un castigo humillante en vivo. Como disculparse de rodillas o usar sombreros tontos. Sí, o ganan bananas de espumas y lo hacen bien. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Y te voy a desafiar un poco con esto. A ver, dime. Si acabamos de establecer que el problema del pato en patineta ocurre porque la audiencia se distrae con el truco en lugar de juzgar el arte, ¿acaso usar formatos con jueces, paletas de puntuación y castigos humillantes no empeora el problema? Es una excelente pregunta. O sea, ¿no estamos convirtiendo el teatro en un circo gigante, distrayendo a todos de la historia? Mira, esa es exactamente la crítica que le harían los puristas del teatro de texto. Pero hacerlo revela una incomprensión de la táctica real de Johnston. Él es un maestro del engaño psicológico. ¿Engaño? ¿Hacia quién? Hacia el propio actor. Estos formatos tan ruidosos no están diseñados para complacer al público. Están diseñados para engañar a la mente consciente de quien está improvisando. Ah, ya veo. O sea, cuando obligas a un actor a preocuparse frenéticamente por ganarle al otro equipo o por no recibir un castigo, su ego intelectual se satura por completo. Se quedan sin ancho de banda mental. Exactamente. Dejan de sobrepensar, sueltan esa presión paralizante de tener que ser el artista brillante que dice frases poéticas. Al enfocar toda su ansiedad en un juego superficial de ganar bananas o puntos, sus defensas mentales bajan, y ahí es cuando sus instintos más creativos y divertidos toman el control de la escena. ¡Wow! Es brillante. Utiliza el formato competitivo para engañarlos y que actúen con naturalidad. Sí, la competencia absorbe el miedo al fracaso, porque el formato hace que equivocarse sea parte de la diversión. Increíble. Bueno, ahora vayamos al extremo totalmente opuesto. Tenemos a Del Close, operando en Chicago, fundando lo que luego sería el mítico Improv Olympic. Y Close miró todo este asunto de las paletas y las competencias y dijo, no, ni de broma. Sí, él detestaba esa idea. Él despreciaba la idea de que la improvisación fuera un deporte o un cabaret de chistes cortos. Él quería que esto fuera arte, un arte sofisticado, capaz de igualar al teatro dramático serio. Y por eso Del Close es considerado el arquitecto del formato largo, o long form. Él, junto con Charna Halpern, crearon una estructura revolucionaria llamada el Harold. El Harold, mítico. Sí, y en este formato no hay interacciones constantes con el público. O sea, los actores piden una sola sugerencia al principio, tal vez una anécdota del público, y a partir de ahí construyen una obra de teatro entera de 40 minutos sin parar. ¿Una sola sugerencia para todo el show? Una sola. Y la magia del Harold es que inician con 3 historias diferentes. Digamos, una escena en un barco, otra de unos vecinos peleando, y otra de un oficinista deprimido. Parecen desconectadas, pero a través de juegos asociativos, esas tramas empiezan a chocar. Se van entrelazando. Se entrelazan hacia el final, revelando conexiones metafóricas súper profundas que nadie planificó conscientemente. Claro, es como ver a un grupo armar un rompecabezas en el aire, pero no saben qué dibujo tiene la caja. Y al entender esto, tanto la energía competitiva de Johnston como este castillo de naipes del Harold de Del Close
me surge una gran duda sobre la modernidad. A ver, ¿cuál es? Yo siempre asumí que el sueño de cualquier improvisador era llegar a la televisión, tener un programa exitoso. Pero si la savia de este arte es el riesgo real, ese peligro de caerse de la cuerda floja frente a la audiencia, ¿qué pasa cuando introduces una cámara de televisión? Uf, la cámara lo cambia todo. O sea, el poder de gritar corte y editar no destruye la premisa entera del riesgo. La destruye por completo, altera la física del medio. Porque la televisión, por naturaleza, cura la realidad mediante la edición. Quienes están en casa viendo el programa saben, a un nivel súper subconsciente, que si la escena hubiera sido un desastre total, simplemente no la habrían transmitido. La habrían cortado, claro. Un ejemplo clarísimo de esto que todos conocemos es el programa Whose Line Is It Anyway? Oh, el clásico. Hizo famosa la improvisación a nivel mundial, sí, pero el costo fue inmenso. Como el público sabe que los errores graves se van a editar, ver Whose Line es como ver a un mago haciendo trucos de desaparición en la televisión. Si yo sé que hay cortes de cámara posibles, la ilusión de la magia se evapora por completo. Ya no hay asombro real. Exacto, solo hay edición. Y fíjate, para sobrevivir en la tele, donde grabar un piloto cuesta millones de dólares, Whose Line tuvo que esterilizar muchísimo el riesgo. Se volvió repetitivo. Dependía de puros gags. Puros chistes prefabricados. Piensa en ese juego de los cuerpos en movimiento, o titiriteros. Ah, donde alguien del público le mueve los brazos al actor, ¿no? Ese mero. En un teatro pequeño, con alguien del público, eso es un caos maravilloso. Pero en televisión, invitaban a celebridades y todo se volvió una coreografía inofensiva. La improvisación quedó encasillada como si solo fuera comedia ligera. ¡Qué lástima! Ahora, hablando de encasillar, también veo esta moda moderna de la ex-improvisada. Vas a la cartelera y ves un musical improvisado, o Shakespeare improvisado. Y el libro señala muy bien por qué algunos funcionan y otros son un desastre. Sí, la elección del género es vital. Si el desafío del género obliga a los actores a ser vulnerables, entonces funciona. O sea, hacer un musical improvisado fuerza a los humanos a exponer sus emociones cantando en vivo. Pero si un grupo decide hacer, no sé, CSI improvisado sin ninguna justificación profunda, el resultado suele ser malísimo. Es muy aburrido. Claro, ¿para qué voy a ver actores fingiendo mal que resuelven un crimen? Cuando en mi casa puedo ver la serie de televisión original con efectos y guionistas increíbles. Exactamente. El género tiene que ser un vehículo para mostrar emociones reales, no solo un disfraz. Pero, y aquí hay esperanza, si conectamos esto con el panorama general, la televisión y el cine a veces sí logran usar la improvisación de manera magistral. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Existen proyectos como las películas de Christopher Guest, o esa serie increíble de Larry David, Curb Your Enthusiasm. Ah, joya de serie. Bueno, ahí la improvisación no es el truco presuntuoso de «miren cómo invento». Es una herramienta detrás de escena para lograr un estilo supernaturalista. O sea, tienen la trama estructurada. Tienen la historia y saben a dónde va la escena, pero improvisan los diálogos exactos. Y el resultado es esta espontaneidad, esos tartamudeos naturales que ningún escritor podría poner en un papel. Y de hecho, hay un ejemplo brillante en Australia de un programa de juegos que resolvió el problema del riesgo televisivo. Ah, sí, thank God you're here. Gracias a Dios que estás aquí. La premisa de ese programa es puro sadismo y me encanta. Es una maravilla. Lo que hicieron fue decir, no vamos a usar improvisadores expertos como protagonistas. En su lugar, agarraban a celebridades o comediantes que no tenían idea de improvisación. Sin entrenamiento. Cero entrenamiento. Los disfrazaban de algo sin decirles qué era. Y literalmente los empujaban a través de una puerta hacia un set gigantesco lleno de actores que ya estaban a la mitad de una escena dramática. Y la primera frase siempre era la misma. Siempre. Alguien los miraba y gritaba, «Gracias a Dios que estás aquí». Y la pobre celebridad tenía que justificar en ese segundo quién era y qué hacía ahí. Es que cuando ves eso, puedes notar el pánico genuino en sus ojos. Ese terror real de no tener un guión restaura completamente el peligro, aunque sepas que el programa está grabado. Exacto. Restituye la cuerda floja. Y esto nos lleva directamente al núcleo filosófico de todo lo que plantea este manual. Sí, entonces, con todo esto en mente, ¿qué significa realmente la improvisación? Después de ver estas metodologías increíbles de Johnstone y Close,
¿Por qué todavía vemos tantos shows de improvisación amateur que fallan horriblemente y nos aburren? Bueno, esto nos introduce a un concepto que Tom Salinsky analiza profundamente en su ensayo dentro del libro: el rechazo al pase libre. El pase libre, ajá. Ocurre que muchos actores amateur se escudan en la dificultad del medio. Creen que tienen un pase libre. Salen, hacen una escena sin lógica, sin personajes definidos, y piensan, bueno, como es improvisado, el público nos va a perdonar cualquier tontería. Creen que la audiencia es tonta. Pero el público no da pases libres si la historia es aburrida. Nunca. Y esto me lleva a la que considero la revelación más profunda de toda nuestra inmersión de hoy: la teoría de las dos historias. Según los autores, si quieres que la improvisación funcione, no basta con el pato en patineta. Tienes que contar dos historias simultáneamente. Así es. Vamos a detallar este mecanismo porque es la clave de todo. Todo show exitoso cuenta dos historias a la vez. La primera historia es súper obvia. Es la narrativa literal que ocurre en la escena. La ficción. Sí, la ficción. Digamos que interpretan a dos astronautas tratando de reparar una fuga de aire en Marte. Esa es la historia 1. Ok, pero como espectador, si solo me das esa historia 1, yo voy a pensar, mejor me voy al cine a ver una película de Marvel en el espacio, ¿no? Exactamente. Por eso necesitas obligatoriamente la segunda historia. ¿Y cuál es esa? La segunda historia es la que ocurre en el mundo real fuera de la ficción. Es el drama humano de los propios improvisadores luchando por sobrevivir en el escenario. Oh, ya. Es ver a dos seres humanos escuchándose con una intensidad feroz, tomando riesgos en milisegundos y peleando contra el pánico al fracaso frente a cientos de personas. Claro, y ambas historias tienen que estar equilibradas. Por eso los formatos de Johnston con los castigos exponen esta segunda historia a gritos. Sí. Pero incluso en el Harold de Del Close, donde no hay jueces ni castigos, si el público no siente ese riesgo latente en los actores, la magia desaparece, ¿verdad? Se muere. Si el show parece tan ensayado que parece escrito, o si los actores tienen una actitud arrogante de «no me importa si falla», la gente desconecta. La magia está en ver el milagro del riesgo colisionando con una buena historia. ¿Sabes? Hay un detalle en el texto que me hizo reflexionar muchísimo. Y es que la improvisación es el único medio con un, y cito, presupuesto ilimitado de efectos especiales. Ah, claro, porque todo es mímica. Exacto. Depende totalmente de la imaginación compartida. Un actor puede hacer que la escena viaje del fondo del océano a los anillos de Saturno en un segundo, sin gastar un peso en escenografía. Es una libertad infinita. Pero esto nos plantea una pregunta bastante incómoda, la verdad. A ver. Si tienen esta falta total de barreras financieras, ¿por qué los improvisadores no innovan más? ¿Por qué seguimos viendo los mismos formatos y tropos de los años 50 y 70 hoy en día? Uf, es una gran pregunta. ¿Y cuál es la respuesta del manual? La respuesta cruda es que la falta de presión comercial genera pereza. En el cine tradicional, si alguien invierte $80 millones en tu película, créeme que vas a tener a 10 productores exigiéndote excelencia y cosas nuevas. Claro, hay presión por el dinero. Pero en la improvisación, como no cuesta absolutamente nada subirse a un escenario negro y vacío, muchísimos grupos no se lo toman en serio. Lo tratan como un club social de fin de semana o como un simple escalón para llegar a ser guionistas de comedia. No respetan su propio arte. Exacto. No le aplican la exigencia ni la autocrítica que requeriría cualquier otra disciplina artística formal para evolucionar. Es un diagnóstico que duele, pero creo que es súper necesario para que este arte crezca. Bueno, para recapitular esta inmensa inmersión que hicimos hoy, hemos descubierto que la improvisación definitivamente no es solo contar chistes rápidos. Para nada. Es un equilibrio casi imposible. Tienes que deslumbrar a la audiencia con la valentía de saltar al vacío, que es este asombro del pato en patineta, pero al mismo tiempo tienes la obligación de entregar una narrativa emocionante. Y vimos cómo evolucionó desde la comedia del arte y los juegos de Spolin hasta las arquitecturas gigantes de Calgary y Chicago, y cómo sobrevive e incluso muta frente a la cámara de televisión. Ha sido un viaje increíble. Sí. Y para cerrar, quiero dejarle a quienes nos escuchan una reflexión provocativa que trasciende el escenario teatral. Me encanta. Adelante. La improvisación obliga a la mente humana a tomar decisiones vitales en fracciones de segundo. Confía en el primer impulso.
sin tiempo para censurarse. Pero en nuestra vida diaria hacemos exactamente lo opuesto. O sea, pasamos una cantidad de energía devastadora editándonos. Uy, sí. Revisamos un correo electrónico del trabajo 6 veces antes de mandarlo. Ensayamos mentalmente frente al espejo lo que vamos a decir en una cita. Y construimos estas armaduras gigantes para que nadie note que somos vulnerables. Nos aterra vivir sin un guión. Vivimos asustados de caernos de una cuerda floja que nosotros mismos inventamos, ¿no? Exactamente. Así que mi pregunta final para nuestra audiencia es esta. ¿Qué pasaría en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en nuestra propia creatividad si decidiéramos abrazar la vulnerabilidad del improvisador? ¡Wow! ¿Qué pasaría si aceptáramos el riesgo de equivocarnos en tiempo real, confiando en que nuestros instintos crudos y sin editar son suficientes para construir una gran historia personal? ¡Qué potente! Ese es un pensamiento que yo me voy a llevar conmigo hoy. Porque, al final del día nadie nos entregó un guión al nacer. Tal vez ya es hora de que dejemos de fingir que tenemos esa red de seguridad gigante debajo de nosotros. Así es. Ha sido una inmersión profunda y reveladora. A toda la gente maravillosa que nos acompañó hoy, gracias por saltar al vacío con nosotros. Sigan cuestionando sus realidades, sigan explorando y nos encontramos en la próxima inmersión profunda. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima.